Bueno, 6 de la tarde con 7 minutos. Se ha llamado muchísimo a que la gente vaya a votar. Sin embargo, continúa la polémica por el cambio de domicilio electoral de casi 500.000 de personas. Mientras el gobierno ya ordenó un sumario en el registro civil, algunos parlamentarios han exigido incluso la renuncia del director del organismo. Queremos profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el diputado José Manuel Edwards, diputado ahora independiente. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Diputado, ¿cómo ve esta crisis y qué solución cree usted que puede haber para cerca de 500.000 de personas que efectivamente no va a tener la posibilidad de llegar a las urnas porque de alguna u otra manera, si votaba a alguien en Santiago, hoy día aparece una persona que tenía, por ejemplo, sí, exactamente, en el extremo sur del país? Tenemos una compañera de trabajo acá que vota en Santiago, apareció en Valparaíso. Por lo tanto, hay una situación que es bastante difícil, que entendemos fue planteada con mucha anticipación, porque no es la primera vez que se advertía de esto. El CERVEL, a quien se le están cargando eventualmente los dados en esto, había pedido bastantes informes al registro civil. El registro civil incluso envió al Senado uno de los informes que, digamos, nunca se respondió y se hizo cargo de lo que estaba pasando. Mire, primero veamos la magnitud de este problema. Son 485.000 personas que cambiaron de comuna. Eso representa alrededor del 9% de la gente que efectivamente votó en la última elección presidencial. Esto no es un problema menor. Es el 3,4% del padrón completo. Pero cuando uno va a comuna por comuna, esto perfectamente puede decidir muchas de las elecciones. En la comuna de Puente Alto hay 50.000 nuevos votantes. Fíjese que en Ñuñoa, en la elección anterior, se ganó por 30 votos. En Recoleta se ganó por 2.200 votos y en Recoleta ahora hay 12.000 personas menos. Entonces, esto es un problema muy grande que afecta los derechos de las personas que no van a poder votar, pero también puede afectar perfectamente los resultados. Y la legitimidad de la elección. Y por supuesto, porque acá lo que se incorpora es una incertidumbre muy grande. Una persona que podía estar ganando con todo su padrón bien, perfectamente puede terminar perdiendo. Entonces, la gravedad es gigantesca. Y una gravedad, o sea, un problema que se advirtió, y eso es lo que hoy día comenzamos a conocer, que no es un problema que se dieron cuenta la semana pasada, sino que vienen dando cuenta desde hace ya varios meses. El CERVEL venía pidiendo finalmente los informes. Se realizó este mismo informe que está pidiendo hoy día la ministra de Justicia, este informe interno, esta auditoría. El registro civil ya había hecho un informe que estuvo en el Senado. No pasó nada, diputado. Mire, el registro civil tiene un sistema que era tan malo y tan negligente que no fueron 485.000 las personas que se le cambió la dirección, fueron más de 7 millones. Y como fueron 7 millones, el CERVEL, cuando empieza a recibir todos estos cambios en el padrón, le empieza a decir al registro civil en 5 oportunidades, oiga, ¿qué está pasando? Ninguno de estos 5 oficios fueron respondidos. La oposición, nosotros le entregamos el mes de abril a través de un oficio que se votó en toda la Cámara del diputado Renzo Trisotti, en abril a la ministra Blanco preguntándole qué está pasando con el problema del padrón. La ministra Blanco recibió la información del registro civil y lo mantuvo ella sin entregárselo al Parlamento durante 2 meses. ¿Por qué? Porque fue la época en la cual nosotros la estábamos interpelando y acusando constitucionalmente. Ella no nos entregó la información para que no la incorporáramos dentro de la interpelación, el problema del registro civil. El actual director del servicio del registro civil recibió el primer oficio, ya estando director, el mes de diciembre del año pasado. Por lo tanto, hay una responsabilidad política evidente del registro civil. Y la pregunta es, ¿por qué? Ahora también, ¿qué pasa con los parlamentarios? Porque en el Congreso, en el Senado, para ser justos, ¿sí?, se recibió este informe en el mes de agosto, lo que quiere decir que en julio ya se tenía clara cuál era la situación que enfrentamos ahora en octubre. ¿Qué hicieron desde el Senado, diputado? Nosotros hicimos todo lo que nos correspondía. Nosotros enviamos la información, la pedimos en repetidas ocasiones. Pero hay una cosa, acá lo que está haciendo el gobierno es de manera olímpica tratar de traspasarle la responsabilidad al CERVEL. La responsabilidad por ley es del registro civil. Y le voy a explicar por qué. La ley dice que el registro civil tiene que, si usted va a renovar un carné, o a sacar carné, o a renovar un pasaporte, o a sacar el pasaporte, el registro civil le tiene que preguntar
Y la persona para cambiar el domicilio electoral tiene que firmar una declaración jurada. Bueno, el registro civil cambió 7 millones de direcciones y nosotros le dijimos al registro civil en uno de los oficios que le hemos mandado, entréguenos los 7 millones de declaraciones juradas, la que no las tiene. El problema es que esto no solamente va contra la ley, es que probablemente tienen penas. Esto es un problema penal. Quienes se equivocaron en esto tienen responsabilidad penal. Usted ¿tiene el detalle de cómo se resolvió la situación de estos casi 7 millones? Porque, bueno, hay 400.000 que no se logró. ¿Pero qué pasó con eso? No, ¿Cómo se resolvió? Cuando usted renueva, la verdad que no lo conozco dentro del CERVEL, habría que preguntarle al CERVEL. Sí. Lo que ellos hicieron fue depurar este padrón, y hay mucha gente que probablemente cambió la dirección pero quedó dentro de la misma comuna, entonces no le afecta para efectos de la votación comunal. Pero 485.000 ya no se pudo arreglar porque simplemente cambiaron de región. De hecho, hay 2 diputados, uno que vive en Punta Arenas y que hoy día aparece votando en Santiago. Entonces, esto es algo que le pasó a todo el mundo, pero la responsabilidad es exclusivamente del registro civil. Entonces, a mí me llama la atención que el gobierno esté desinformando con mentiras que esta responsabilidad tiene el CERVEL. Esto es una responsabilidad del registro civil, y por eso es que nosotros hemos planteado que, dado que el director lo sabía desde diciembre del año pasado y no hizo nada, que la ministra Blanco lo sabía, nosotros le enviamos un oficio y no nos entregó el oficio, a pesar de que el registro civil se lo había entregado a ella durante 2 meses, durante el periodo de interpelación, ella tiene una responsabilidad política, y por eso es que nosotros le estamos diciendo al gobierno, usted tiene que, en buen chileno, cargar con el muerto cuando haya una comuna que se defina por 30 votos y una persona diga, ¿sabe qué? Acá en este padrón salieron 50.000 personas y la elección se definió por 30 votos. Probablemente se judicialice y capaz que tengamos que repetir elecciones. Y esto es muy grave lo que ha hecho el gobierno por no realmente arreglar este problema. Ninguno de los 5 oficios que entregó el CERVEL, según la información pública que hay hoy día, los vamos a conocer mañana al parecer los oficios, pero ninguno de estos 5 oficios fue respondido. Por lo tanto, hay muchas interrogantes respecto a las responsabilidades. Se dice que fue un problema de software. Si es problema de software o no, podría haber sido, yo le aguanto 5 días, 10 días, un mes, pero si en diciembre ya sabían que estaba ocurriendo y al parecer de varios años atrás, hay una responsabilidad política, y por eso es que hemos pedido la renuncia inmediata del director del registro civil y también de la ministra Blanco, porque ella escondió esto de manera burda durante el tiempo que la acusamos constitucionalmente. Bueno, el director Luis Acevedo se encuentra en una reunión de la que esperamos salga alguna propuesta para este tema. Pero más allá de la petición de renuncias, que, claro, entendemos políticamente desde la vereda que se hacen, pero ¿qué pasa con la gente, con estos 475.000 personas que no van a poder ejercer su derecho, al que están llamando también desde todos los sectores a que lo ejerzan? Porque aquí hay una contradicción tremenda. Unos plantearon que se podía cambiar la fecha de las elecciones. Otros están diciendo que se puede habilitar lugares de votación y permitir que la gente vote aún fuera de su domicilio si quiere hacerlo. ¿Qué solución le ve? Mire, la solución de correr las elecciones tendrá que ver eso el gobierno con los costos que ello supone. Y estoy hablando no solamente de costos políticos, estoy hablando de costos, porque si usted corre las elecciones, tiene que darle permiso a los candidatos a que sigan en la campaña, sigan gastando recursos, algunos de ellos que vienen incluso del sector público, del gobierno. Entonces, la solución que sea es una solución extremadamente compleja por el minuto en que estamos. Y no solamente eso, resulta que el CERVEL ya entregó los paquetes de elecciones con información, la información que se requiere a todas las zonas extremas del país. Por lo tanto, si uno cambia hoy día el padrón, ya significa hacer el trabajo completamente de nuevo. Por lo tanto, cual sea la solución, es una solución que no va a ser probablemente satisfactoria. Y correr las elecciones, bueno, si el gobierno quiere correr las elecciones, tendrá que correr con los costos de correr con las elecciones. El problema es que aquí va a haber dificultades porque muchas de las elecciones van a ser voto a voto. Y eso a nivel de alcalde. Cuando uno llega a nivel de concejales, las elecciones son mucho más voto a voto. Y si a usted le han sacado 50, 100 o 200 personas que eran personas que podían votar por usted, es muy difícil. Fíjese que la situación de Recoleta se decidió por 2.200 votos. A Recoleta le sacaron 12.000 personas.
yo puedo suponer que de esas 12.000 personas algo así como el 40% hubiera votado por estadística. Bueno, 40% es mucho más que la diferencia que hubo en la elección. Entonces, la verdad es que la situación, lo que usted haga va a ser problemático. Bueno, usted me decía que hay comunas donde claramente una diferencia de poquísimos votos cambiaron el resultado y en ese sentido lo que se ha planteado es en una manera repetir la votación en esas comunas, pero todas las comunas podrían argumentar lo mismo, diputado. Bueno, y ese es el problema en que estamos. Y fíjese que no solamente eso. Hoy día tenemos problemas con el padrón, por ejemplo, de Estación Central, de Recoleta, de Santiago, comunas emblemáticas. Como Santiago también está en este problema. Pero ¿qué va a pasar con el padrón que vamos a tener que tener en Francia para el voto chileno en el exterior, en Argentina, Estados Unidos? Si no son capaces de tener un padrón depurado como corresponde acá, va a ser muy difícil que también le creamos a los padrones que se creen fuera de Chile. El problema de esto es que genera una desconfianza y deslegitima el proceso. Yo hacía una comparación el día de hoy con lo que pasó con el censo del año 2012. Más allá si usted está a favor o en contra de las cifras que se entregó en el censo, lo que objetivamente ocurrió es que la gente dejó de confiar en el censo y usted iba a cualquier reunión social y la gente le decía, ¿cuántos seremos? 16 millones, 17 millones, y todo el mundo se reía porque nadie creía las cifras. Esto puede pasar exactamente lo mismo, pero nada más y nada menos con el proceso democrático. Ahora, hay una cosa también que es de responsabilidades. Cuando se entrega esta auditoría que le llegó en agosto al Senado, no la manda el registro civil, sino que la manda a la empresa auditora. ¿Hubo recomendaciones? Mire, la verdad que no sé el documento específico que le llegó al Senado, pero lo que yo sí sé y le puedo garantizar es que tanto la ministra Blanco como el actual director del registro civil, porque no lleva tanto tiempo el actual director, pero sí estaban en conocimiento de esto. Y cuando usted recibe 5 oficios de parte del CERVEL, porque lo que pasó fue lo siguiente. Que, sí, a lo que yo quiero ir es que plantear, porque hay varias responsabilidades y en muchas escalas, pero la responsabilidad parlamentaria, diputado. Sí, pero es que nosotros lo que hicimos fue hacerle ver en todas las instancias que correspondía a través de las herramientas que nos entrega la Constitución. Y en particular utilizamos 2. La primera, que es el oficio de parlamentarios, y la segunda, que es el oficio que entrega la Cámara en general, que requiere una votación. ¿Y hacerlo público como ahora? Nosotros lo hicimos público en todas y cada una. Lo que pasa es que en las instancias formales, claro. No, y también públicas a los medios de comunicación. Lo que pasa es que la urgencia obviamente se genera ahora y nosotros no teníamos la información. Es más, se nos retuvo esa información cuando nosotros interpelamos a la ministra. El registro civil fue parte de la interpelación a la ministra Blanco. Por lo tanto, cuando la ministra Blanco, teniendo en su poder esta información que ya se la había entregado al registro civil, no la entrega, es evidente que nos está escondiendo información. Entonces, nosotros como oposición y como parlamentarios en general, no tenemos la responsabilidad. Y le voy a decir más, la ley, muchas veces las leyes del Parlamento salen difíciles de entender o ambiguas. Esta ley es clarísima y la ley dice que cuando usted va a hacer un cambio en su carné por renovar lo que sé yo o en el pasaporte, a usted le tienen que preguntar y usted tiene que dar una declaración jurada, firmada, por escrito, para cambiar su domicilio electoral. Y eso no existe. Y la ley no tiene ninguna ambigüedad. Entonces, de parte de la ley no hay un problema y de parte de la acción de la oposición, a mi juicio, tampoco hay un problema porque lo hicimos ver públicamente y por los canales formales. Y por eso es que nosotros hoy día hemos exigido, entre comillas, esta renuncia y no vemos una salida fácil. Usted ha mencionado algunas, podrán ser, pero no son ninguna fácil porque usted va a decirle a una persona que va a estar confundida porque va a saber que está en un lugar, puede ir para el otro, puede que no lo sepa, puede que le ocurra en el día que va a votar, que le digan usted no está en la mesa después de que hizo la fila. Entonces las situaciones son muy variadas. Cualquier solución. ¿Estaría dispuesto a correr la fecha, por ejemplo? ¿De las elecciones? Sí. No, yo creo que si eso se plantea, que lo plantee el gobierno y que ellos se hagan responsables de este muerto. Pero a la oposición no se le puede cargar eso, porque sabemos perfectamente que si nosotros planteamos eso, el gobierno va a decir, la oposición lo está pidiendo. Cuando usted cambia un proceso democrático, el CERVEL ya envió los paquetes, como decíamos, eleccionarios, ya están, pero hay candidatos, hay familia, hay conveniencias políticas para uno, para otro. Lo que genera es una incertidumbre tremenda y el gobierno tiene que dar una solución. El problema va a pasar al día después de la elección, cuando hayan elecciones reñidas y la cantidad de votos sea muy menor a la cantidad de electores que sacaron. Y esa es la problemática que nos vamos a topar.
Muy bien, diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. El diputado José Manuel Rojo Edwards, porque cambió el nombre y lo cambió ya formalmente. Así ¿Fue es. al registro civil? Fui al registro civil y voy a decir algo, me atendieron con mucho cariño y yo tengo mucho cariño a los funcionarios del registro civil. ¿Le preguntaron si quería cambiar domicilio electoral o no? No me preguntaron. No le preguntaron. Pero ¿Podemos mostrar el carnet? ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Pero revisé y sigo votando en Nueva Imperial, que es mi lugar de votación. Señor director, ¿a qué cámara lo mostramos? Porque este es un nombre... ¿Qué le dijeron? José Manuel Rojo. Rojo, sí. Mire, toda mi vida me han llamado Rojo Edwards y por lo tanto lo que he hecho es formalizar algo que había estado en la informalidad durante más de 30 años. ¿Puede tener una connotación política también, diputado? No, lo que sí puedo decirle que me llamó el CERNAC para decir que era publicidad engañosa, ¿no? Bueno, muchas gracias diputado. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esta polémica que es bastante seria por lo demás. Muchas gracias.